cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por estar aquí en esta tarde, y gracias te damos porque tú has sido nuestra protección. Tú has sido nuestro refugio, y aun cuando nos hemos apartado de ti, cuando hemos pecado, aún, Señor, cuando hemos dejado de caminar contigo en oración, Señor, tú nos has guardado, nos has sostenido, nos has protegido, y Señor, sin duda alguna, Padre, todo esto es por tu fidelidad. Ahora en esta tarde, Señor, yo te pido que el Espíritu Santo pose sobre mí para que me use, para que llene, Señor, este mensaje de su inspiración, de su poder, y el día de hoy, Padre, podamos salir confortados, podamos salir confiados, animados, pero al mismo tiempo también retados a no descuidar nuestra vida de oración, a no descuidar el pasar tiempo contigo, Señor. Gracias te doy por todo lo que en este día tuvimos que vivir, algunos diferentes circunstancias, otros de otra manera, pero Señor, gracias porque hasta aquí nos has guardado, hasta aquí nos has cuidado. Bendice tu palabra, bendice a los que están aquí y aquellos que están en transmisión también, y que Cristo sea glorificado y exaltado como debe de ser, como, Señor, tu palabra nos lo manda, Padre, que Él sea glorificado en este día entre nosotros, y que en esta noche salgamos admirados, contentos y gozosos, amando más a nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, los salmos en particular son más que simplemente canciones. Una canción, hermanos, transmite sentimientos, pensamientos, transmite las ideas o el sentir de su autor. Y muchas de las canciones, hermanos, nos revelan el sentir o la manera de pensar incluso de la sociedad. Bueno, los salmos, hermanos, son canciones también que expresan el sentir, las vivencias, los sucesos que el que los escribe o el que los canta está atravesando en ese momento. Y aunque hemos sabido que hay salmos que no podemos conocer ni su autor ni su contexto histórico, podemos llegar, hermanos, a comprender, hermanos, lo que el salmista quería transmitir. Sin embargo, hermanos, en el Salmo 3 sí tenemos al autor y sí tenemos el contexto en el que se desarrolla este salmo. Note ahí, hermanos, en su Biblia, en la parte de arriba donde dice capítulo 3, esta sección que está aquí, hermanos, son lo que la tradición, hermanos, de los judíos nos mencionaban respecto al origen del salmo. Esto algunos lo consideran como inspirado, como que realmente Dios inspiró este título. Mire lo que dice el Salmo 3 en su encabezado. Dice: Salmo de David cuando huía delante de Absalón, su hijo. Cuando nosotros colocamos un salmo dentro de su debido contexto, vamos a poder entender a más claridad lo que el salmista estaba tratando de transmitirnos. Y en este salmo, hermanos, es un salmo conocido como salmo de lamentos o un salmo de súplica, porque el salmista está atravesando por un momento muy difícil. El salmista está atravesando por persecución.
El salmista está atravesando una gran aflicción y lo que él hace es rogar al Señor que le ayude, rogar al Señor que intervenga en su situación, buscando que Dios obre a su favor. Ahora, para poder entender mejor el Salmo y lo que vamos a estudiar, hay que entender un poco el contexto histórico y voy a tratar de mencionarlo lo más rápido posible. Espero que usted en su casa llegando pueda leer el contexto histórico a más detalle, pero el contexto, hermano, nos dice que David estaba huyendo delante de su hijo Absalón. Para nosotros poder entender esto, usted tendría que leer segundo libro de Samuel, capítulo número 12, yo le voy a recomendar que lo lea desde el 11 hasta el versículo número 17, y yo se lo voy a resumir de manera muy rápida. En el capítulo 11 de 2 de Samuel, David cometió un pecado con Betsabé. Si usted recuerda, los reyes tenían que salir a la guerra, David se queda en el terrado. Dice la escritura que David estaba en el terrado, no estaba haciendo nada, y desde ahí ve a una mujer que se estaba bañando, la cual era una mujer muy hermosa. Betsabé estaba casada con un hombre llamado Urías, un hombre eteo, que pertenecía al ejército de David, y como fue costumbre de los reyes, y ha sido costumbre de los reyes a lo largo de la historia, David manda por ella y la trae a su lecho, y conocemos la historia que David practica adulterio. El pecado se intensifica más cuando la mujer queda embarazada y David, por ocultarlo, manda a Urías al frente de la batalla, lo cual era lógico que Urías iba a terminar muerto. Aparentemente el pecado de David queda oculto por un periodo de aproximadamente entre 8 a 9 meses, y Natán se presenta a David y le dice Natán a David que Dios ha visto lo que ha hecho, que para Dios eso fue abominable, y Dios le da una sentencia a David por su pecado. Y le dice Dios a David: por cuanto tú hiciste esto en secreto, yo voy a manifestar tu pecado en público, porque uno de tus prójimos, alguien cercano a ti, va a tomar a tus mujeres, a tus concubinas, y hará esta misma acción delante de todos a pleno sol. Y Dios le dice: la espada nunca se apartará de tu casa. Es decir, el pecado no se apartará de tu casa. Hermanos, Dios perdonó a David. Pero como hemos dicho muchas veces, las consecuencias del pecado quedan. Y Dios, hermanos, al darle esta sentencia a David, Dios perdona a David. Después estudiaremos el Salmo 51 y 32 y veremos cómo David se acerca al Señor en arrepentimiento. Y ahora David tiene algunos hijos de otras mujeres, de otras concubinas. Uno de ellos se llamaba Amnón. Esto tú lo vas a encontrar en el capítulo número 13. Y Amnón tenía una media hermana llamada Tamar, la cual era una mujer muy hermosa. Pero Tamar era la hermana directa de Absalón. Absalón es uno de los hijos de David también. Entonces era Amnón, Tamar, Absalón, eran hermanos, los tres medios hermanos. Amnón abusa de su media hermana Tamar, y Absalón se queda con eso en su corazón, buscando vengar a su media hermana. Pasan 2 años, se reúne Absalón con sus hermanos en la casa de David su padre, y asesina a Amnón delante de sus hermanos. Lo cual Absalón tiene que huir a la tierra de Jesús, donde era su madre, y se queda Absalón allá por un periodo de tiempo. David manda por él con Joab, y se queda Absalón, regresa a Jerusalén otros 2 años, pero el rey no lo quiere ver. Dice la Biblia que el rey no quiso ver a Absalón por esos 2 años. Entonces Absalón se va a un lugar llamado Hebrón, y Absalón arma una conspiración contra su padre. Busca quitar a su padre del trono matándolo. Y David tiene que huir de su hijo Absalón y de un ejército que Absalón levantó para poder salvaguardar su vida. Pero antes de eso, Absalón se sube al terrado con las concubinas de su padre y tiene relaciones con ellas a pleno sol. Este es el contexto, hermanos, del Salmo 3. En esa huida David, en ese escape que David tiene que hacer, David eleva su voz
en este salmo, hermanos. Y vamos a ver este salmo en 4 encabezados. En primer lugar, hermanos, vamos a ver el lamento del salmista. Y el tema, hermanos, que vamos a ver nosotros el día de hoy, es un tema que vamos a aplicarlo a nuestra vida. Y el tema es: confiemos en Dios, quien nos oye cuando estamos en tribulación. Porque, mis amados hermanos, a pesar de las cosas que hemos vivido o las cosas que vamos a vivir, debemos de tener confianza en que Dios nos escucha. Y eso es lo que David nos externa en el Salmo número 3, que a pesar de lo que él había hecho en el pasado, y que a pesar que la situación en la que él está viviendo es una situación de gran aflicción, David no duda de que Dios lo va a ayudar. David no pierde la fe de que Dios va a actuar en su favor. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, hermanos, que Dios siempre nos escucha cuando estemos en tribulación. Así que, mis hermanos, no tenga miedo cuando pase por la aflicción. Confíe en Dios, ponga su fe en Dios, Dios obrará a su favor. Y vamos a verlo, hermanos, a raíz del Salmo 3. En primer lugar, vamos a ver el lamento ante la tribulación. Vamos a ver cómo el salmista eleva su lamento en un momento de tribulación. Versículo 1 y 2 dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. El salmista nos dice en el versículo número 1 y versículo número 2, en forma de un paralelismo, que sus adversarios, sus enemigos, se han multiplicado y se han levantado contra él. David, hermanos, el reinado de David estaba caracterizado por tener enemigos, por tener una gran batalla con diferentes naciones, con los filisteos y con otros grupos de guerra. Pero, hermanos, los enemigos que ahora David tiene son enemigos muy particulares, porque no son filisteos, porque no son sirios, porque no son egipcios, sino que los enemigos de David son los de su propia casa. Es su propio hijo y su propio pueblo. El pueblo que David reinó sobre él, el pueblo que le juró lealtad, el pueblo que le juró estar con él en las batallas, ahora se le ha volteado a David en contra. Ahora ellos han aclamado a Absalón. Ahora el pueblo se ha inclinado por el hijo de David. Y David dice: Señor, mis enemigos se han multiplicado en gran manera, porque ya no son solo los de afuera, ahora también son los de mi propia casa. Y vea que David nos dice en el verso 2 que estos enemigos dicen algo en particular: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. David interpreta que sus enemigos están conspirando diciendo: se acabó la bondad de Dios para David, ya no hay más salvación en Dios para él, ya no hay quien le libre, ya no hay quien le guarde, ya no hay quien le proteja. Ahora sí, la cabeza de David va a ser nuestra. Interesante, hermanos, en el contexto histórico, que había un hombre que era consejero de David, que se llamaba Aitofel. Hermanos, si usted no sabe de quién estoy hablando, lea 2 Samuel, por favor. Aitofel era consejero del rey David. Pero Aitofel, al ver que Absalón se sublevó contra su padre haciendo una conspiración, Aitofel dijo: yo me voy del lado del ganador. Y se fue del lado de Absalón. Incluso Absalón le dice: oye, pero tú eres amigo de mi padre, ¿qué estás haciendo ahora conmigo? Dice: yo voy a estar del lado de quien Dios haya puesto como rey. Tu padre era rey, así como servía a tu padre, ahora te serviré a ti. Pero Aitofel dice algo interesante: ahora yo sé que Jehová te ha puesto a ti. Aitofel creía que Dios había puesto a Absalón en el reinado. Así que probablemente David dice: ellos piensan que Dios a mí ya me ha dejado solo, que Dios a mí ya me ha desamparado y que Dios ha puesto a mi hijo por encima de mí. Sin embargo, hermanos, sabemos que esto no era cierto. Pero David sentía que sus enemigos estaban a su acecho diciendo: Dios ya no le va a librar. Hermanos, ¿cuántas veces no ha llegado nuestro adversario, el diablo, a depositar esa misma aseveración en nuestra cabeza? ¿No se supone que Dios está contigo?
¿No se supone que tú le sirves a Dios en tu vida? ¿No se supone que tú estás trabajando para su obra? Mira, tú que estás esforzándote por servirle, tú que estás esforzándote por trabajar y te vienen más problemas. ¿No se supone que Dios está de tu lado? Hermano, Satanás es experto en hacernos pensar exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces no hemos llegado a pensar que Dios ya nos dejó en la situación en la que estamos y que esa situación ya no es posible salir? ¿Cuántas veces Satanás no ha venido a nuestra cabeza diciéndonos: Dios ya se olvidó de ti, Dios ya no te ama, Dios ya no te va a escuchar? Y menos, hermanos, cuando esa consecuencia que estamos viviendo, ese quebranto, esa tribulación, es derivada de nuestro propio pecado. Porque, hermanos, la situación que David está viviendo aquí no es algo causal. Es algo que Dios ya le había dicho a David que iba a suceder. Es una consecuencia del pecado de David. Y quizá muchas veces nosotros estamos siendo disciplinados o pagando las consecuencias de lo que a veces hacemos. Y Satanás nos dice: mira, Dios ya te dejó porque Dios te castigó por tus pecados, porque Dios no te ama. Pero, querido hermano, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nunca permitas que el enemigo anide en tu mente que Dios te abandonó. No, hermano, Dios siempre está ahí. Y siempre hay salvación en él. David, hermanos, ya había experimentado en el pasado tribulación. Y David ya había pasado por persecución. ¿Te acuerdas que Saúl lo persiguió antes de que él fuera rey? Estuvo detrás de él, siguiéndolo por mucho tiempo. Y ahora David ya es un hombre maduro. Y David sabe que esto que sus enemigos dicen de él aparentemente pareciera ser cierto, porque el que tuvo que huir fue David, no Absalón. Y quizá muchas veces la gente nos ve y piensa que es cierto. Quizá a veces tú ves tu condición y piensas: Dios ya me dejó, cada vez me está yendo peor, cada vez me está yendo mal, cada vez están pasando las cosas al contrario de como yo las pedí. Pero mis hermanos amados, Dios siempre tiene salvación para nosotros. No dejes que el enemigo ponga ese pensamiento en tu cabeza. Y cuando eso venga, hermanos, cita algunos salmos que te van a ayudar a fortalecer tu fe en Dios. David sabe que eso no es verdad. Por ello, hermanos, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado: confianza en medio de la tribulación. Mira el versículo 3 y 4. Mis enemigos dicen: no hay para él salvación en Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. David entiende, hermanos, que Dios está ahí en medio de su tribulación. Él confía plenamente en la protección que Dios puede darle. David dice: mis enemigos dicen que Dios me abandonó, pero tú, Jehová, eres mi escudo que está alrededor de mí. Y nota, hermanos, la imagen que el salmista usa. Dice: tú eres mi protección, tú eres como un escudo que está para cuidarme, para guardarme cuando mis enemigos se vengan enfrente. Tú eres mi gloria, quien hace que yo levante mi cabeza, quien hace que yo no viva atemorizado, quien hace que yo no viva acongojado, quien hace que yo no viva afligido. Dice David: yo sé, Señor, que tú eres quien me protege todo el tiempo. Hermanos, qué tremenda confianza. Ahora, vuelve a meter este salmo en el contexto histórico y ponte por un momento en los zapatos de David. Imagínate que tú estás huyendo en el desierto, sabiendo que detrás de ti viene un ejército de personas con armas dispuestos a quitarte la vida. Mis hermanos, yo creo que si eso nos estuviera pasando en este momento, muy pocos podríamos decir: Dios, tú eres mi escudo. Yo creo que algunos de nosotros estaríamos tan atemorizados que estaríamos incluso, como vimos el domingo pasado, a lo mejor quejándonos contra Dios, diciendo: ¿está Dios entre nosotros o no? Mira qué diferencia entre Israel y David ahora.
Dice David, yo sé que tú eres mi escudo, Señor. Pero ve la confianza de David. ¿Por qué David creía que Dios es su escudo? Verso 4. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Mi hermano, David tenía la confianza de que Dios había escuchado su clamor. Volvamos al contexto histórico. David entiende que lo que le está pasando es algo que él no puede controlar. Es su propio hijo el que está detrás de él. Es su propio pueblo. Y no solo eso, son las consecuencias de algo que él hizo en el pasado. Sin embargo, ¿sabes qué dice David? Pero yo, Señor, en ti confío. Hermanos, David pudiera haber confiado en su ejército, porque David no salió solo. Si tú lees el contexto histórico, vas a ver que David salió con algunas personas valientes, personas esforzadas, personas que lo podían proteger, personas que podían hacer frente, personas que iban a ponerse primero por delante antes de que tocaran al rey. Sin embargo, David no confía en Joab, hijo de Sarvia, no confía en su otro hermano, el otro hijo de Sarvia, no confía en su ejército, no confía en sus consejeros, no confía en sus hombres esforzados. Él confía en el capitán del ejército que lo ha comandado. Él confía en Dios. Él no confía en sus hombres, él confía en aquel que tiene el control de todas las cosas. Mis hermanos, cuando estemos en tribulación, no confíes en las personas o en las cosas o en las instituciones o en las dependencias. Confía en Dios, Él tiene el control de todas las cosas. Hermanos, hay cosas que nosotros no vamos a poder controlar y que las personas que están a nuestro lado no nos van a poder ayudar. Hay cosas que solamente Dios puede hacer. Y tu trabajo y el mío no es vivir preocupados por eso. Tu trabajo y el mío es clamar al Señor. David dice, Él me respondió desde su monte santo. Mira lo que dice Pablo, hermanos, ahí en Romanos. Capítulo número 8, por favor, hermanos. Ponga un separador aquí en Salmos, porque vamos a regresar, pero vamos a Romanos 8. Quiero que veas un texto. Mira lo que dice Romanos 8. Romanos capítulo 8. Mira lo que dice, hermanos. Versículo número 26. Dice el apóstol Pablo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué habremos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mira lo que dice Pablo, dice el Espíritu Santo, note que está con E mayúscula, dice el Espíritu Santo, el que mora en nosotros, Él nos ayuda en nuestra debilidad. Él intercede por nosotros. Ahora mire lo que dice, hermanos, versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito son, ¿qué, hermanos? Llamados. Lo que Dios permita en nuestra vida, el Espíritu nos va a ayudar en esa debilidad y el Espíritu nos va a mostrar que hay un propósito para nosotros en lo que estemos viviendo. Pero mire lo que dice, hermanos, más adelante del versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Nota la pregunta de Pablo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, tenemos al Espíritu que nos ayuda en la debilidad. Él mismo nos muestra que lo que nos suceda, hermanos, nos va a hacer un bien conforme al propósito que Él tiene para ti y para mí. Y dice Pablo, y si ese Dios que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio, ¿cómo no te dará también con Él lo que le pidas? Hermanos, podemos tener la misma confianza que el salmista. Clamé al Señor y Él me oyó. Y no te oye porque seas más interesante o porque seas un hijo consentido, sino por lo que Jesucristo logró en la cruz por nosotros. El salmista tiene confianza en medio de la tribulación. Yo creo que, hermanos, tú y yo no hemos vivido ni la mitad de lo que David está viviendo en este salmo. Y
si ni siquiera hemos vivido la mitad de lo que David está viviendo en ese salmo, nos tendemos a desanimar y a endurecer, como vimos el domingo. Tendemos a quejarnos y a murmurar y a poner en tela de juicio. No, hermanos, confía en tu Dios. Él nunca ha dejado de tener el control. Él no ha perdido el control de las cosas. Él sabe lo que hace. Y esa confianza de David lo llevó a un descanso. Miren, vamos a nuestro tercer encabezado, hermanos. Un descanso durante la tribulación. Capítulo 3 del Salmos, versículos 5 al 6. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. A pesar de que el salmista tiene gente a su cargo, a pesar de que esta gente que David viene con él, pueden hacer una vigilia, pueden armar una velada para proteger su reino, para proteger su integridad, su confianza no se centra en ellos, sino que dice David: yo sé que Dios me protegerá, yo sé que la mano de mi Dios estará conmigo. Dice David: por eso yo me puedo acostar y puedo dormir y despierto, porque sé que el que me sustenta es nuestro Dios. Hermanos, David confía plenamente en que Dios lo va a cuidar. Y como él confía en Dios, él sabe que él es su escudo. Y como él sabe que Dios ha escuchado su oración, dice David: yo puedo dormir tranquilo. Recuerdo, hermanos, en una ocasión cuando Iker estaba más pequeño, tuvo una pesadilla y duró unas 2 horas en la madrugada despierto por miedo. Nuestro hijo, desde que tiene 1 año, Iker siempre ha dormido solo en su cuarto. Y esa vez estaba más chiquito, tenía miedo, no dormía, estaba despertándonos a cada rato. Y después nos pidió el favor de que si podía dormirse con nosotros. Nunca lo habíamos dejado que se durmiera con nosotros. Ese día yo lo vi tan asustado que le dije: ok, hijo, y lo metí a un lado mío entre mi esposa y yo. Y se quedó dormido toda la noche. Es más, se levantó tarde el ingrato. Y cuando se levantó le pregunté: hijo, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo pasaste la noche? ¿Dormiste bien? Y él me dice: papá, dormí bien a gusto. Y le dije: ¿y por qué? Porque ahora sí pudiste dormir. Dijo: porque yo sé que ustedes, como mis papás, siempre me van a cuidar. Mis hermanos, nosotros podemos dormir tranquilos porque tenemos un Padre Celestial que siempre nos va a guardar. Escúchame, si es su voluntad, si Él quiere. Hermanos, sinceramente, ¿cuántas veces no hemos tenido problemas que nos quitan el sueño? Hay problemas, y a lo mejor no tiene que ser una persecución como David, que tu vida esté de por medio, pero hermanos, sin duda alguna hay problemas que nos quitan el sueño. Mira, tener una persona enferma con una enfermedad muy grave quita el sueño. Tener una enfermedad tuya quita el sueño. Saber que uno de tus familiares está en riesgo su vida quita el sueño. Hay sucesos en la vida que nos roban el sueño, que nos preocupan, que no nos dejan descansar, que parece que nos da una comezón toda la noche y nos estamos rascando toda la noche la cara, los brazos, la espalda, nerviosos, ansiosos, tensos, no tenemos cómo pagar, no tenemos a dónde ir, no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos cómo solucionar ese problema, ya no puedo ver a mi cónyuge enfermo, ya no puedo ver a mi mamá enferma, y todos quizás nosotros nos preocupamos y duramos horas despiertos. Hermano querido, descansa en Dios. Descansa en Dios. Mira, David estaba siendo perseguido, su vida estaba de por medio, y David dice: yo me puedo acostar y dormir porque el Señor me sustenta. Ahora nota la imagen del 6. No temeré 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Hermanos, David sabía, como un hombre de guerra y experiencia, que una manera de asesinar a un rey o derrocar a un pueblo es ponerle un sitio alrededor de donde él está.
¿Qué es un sitio? Cuando un ejército acampa estratégicamente alrededor de un pueblo, alrededor de una persona, para en cualquier momento, en el momento más vulnerable de esa persona o de ese pueblo, poder atacar sorpresivamente. Y David dice, aunque sean 10 millares de gentes, que pongan una cerca alrededor de mí, me estén acechando y acosando, no temeré, porque el Señor me sustenta. Hermanos, David, sin saberlo, Aitofel estaba cocinando eso. No vamos a ir ahí por tiempo. Yo lo voy a leer, 2 Samuel 17, 1 al 3, dice: entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Mira, Aitofel, como consejero de Absalón, estaba planeando hacer precisamente esto. Cuando el rey esté cansado, cuando el rey esté desprevenido, cuando el rey en las vigilias de la noche, porque son pocos hombres, porque no van a durar en el desierto, ahí vamos a atacar. Y ve, hermanos, David está diciendo esto: aunque me sitien, aunque me rodeen, yo me acosté y dormí porque el Señor me sustenta. Amado hermano, el Señor es nuestro sustento. Nuestra vida está en sus manos, querido hermano. Y yo sé lo que es estar con miedo. 2 veces mi esposa y yo estuvimos en riesgos de muerte. La primera ocasión fue el 25 de octubre del año 2019, es decir, la madrugada del domingo, el día que iba a haber la votación para quedarnos como pastor. Afuera de nuestra casa hubo detonaciones de bala. Hermanos, no pudimos dormir. Y la segunda ocasión, hace unos 4 años, visitando ahí en Portal del Roble, también nos toca casi balas. Hubo unas confrontaciones ahí y estábamos en medio. Y claro que uno se acuesta con miedo. Ay, Señor, y si entran, y si pasa, y si un día ando en la calle. Y hermanos, nuestra vida está en las manos de Dios. Tus problemas, ponlos en las manos de Dios. Descansa en Dios. Cuando en las madrugadas te levantes por el miedo, o te levantes por el hecho de que tienes alguna necesidad, alguna aflicción, lo mejor que puedes hacer es arrodillarte a buscar a tu Dios. Dile: Señor, estoy preocupado, estoy preocupada, hazme descansar en ti. Y créeme, hermano, vas a encontrar descanso. Pablo nos dice en Filipenses, ya lo veremos en nuestra serie, pero Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, en Él hay descanso. Y entonces David hace una petición final con fe. Versículo número 7 y 8, nuestro cuarto encabezado, dice: una súplica y seguridad de salvación en la tribulación. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Nota la expresión: levántate, Jehová. Este era un grito de guerra para que Dios se enfrentara a los enemigos y los defendiera de sus propios soldados. Era un grito de guerra donde ellos aclamaban a Dios como si Dios fuera parte del ejército y le dijeran: Señor, es momento de atacar, Señor, es momento de actuar. Y era una manera en la que los reyes también actuaban. Cuando decía que se levantaba el rey, era el aspecto de que el rey estaba decidido a intervenir. Y David le dice a Dios: Señor, interven en esta situación. Yo no puedo luchar, yo no puedo pelear, yo no puedo hacer las cosas, fuera de mis manos están. Pelea la batalla por mí. Levántate, Señor, sálvame.
David está pidiendo, hermanos, que Dios intervenga. David entiende que no lo puede hacer él solo. Aunque David no era un hombre manco, o David era un experto, hermanos, David era un hombre experimentado en batallas. Pero él no confía en su poder ni en su autosuficiencia. Él confía en la gracia y el poder que Dios tiene. Esto fue lo mismo que Moisés le dijo a Israel cuando estaban asustados a la orilla del Mar Rojo y los egipcios venían detrás de él. Moisés les dijo: no temáis, estén firmes y vean la salvación que Dios hará hoy con ustedes, porque los egipcios que ustedes han visto hoy nunca más los van a ver. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermano amado, deja que Dios pelee por ti. Deja que Dios resuelva por ti. Déjale a Él el control de todo. Descansa en su mano poderosa. Hay cosas que solamente la mano de Dios pueden hacer. ¿Cuál es el problema de nosotros? Nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, el querer pensar que si lo arreglo yo va a salir mejor. Hermano, déjaselo a aquel que sabe cómo hacerlo. Solo únicamente David lo que hace es: Señor, levántate y sálvame. Haz algo, Señor. Haz algo, porque lo necesito ahorita en este momento. Y hermanos, hay veces que Dios interviene y déjeme decirle esto, hermano: Dios nunca llega tarde. Dios no es como el pastor, Él no llega tarde. Dios siempre llega en el momento oportuno. Dios siempre llega en el momento justo. Confía en Él. Pero ahora David dice, versículo 7: porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Herir en la mejilla, hermanos, era una forma de insulto y de desprecio a otra persona. Y la metáfora de los dientes perversos quebrantados evoca la imagen de las fieras salvajes que no tienen poder para hacer daño. Lo que David dice es que Dios le muestre su poder hiriendo a sus enemigos de tal manera que esos enemigos no le afecten. Y David confía en algo, hermanos: Dios ya lo ha salvado y lo ha rescatado en el pasado. Hermanos, Dios lo libró de la mano de Saúl. Dios lo libró de las manos de Goliat. Dios lo libró de las manos de los filisteos. Dios lo libró de la mano del rey de Gad, cuando David se fingió loco, ahí con la barba escurriendo, su saliva escurriendo en la barba, hermanos. Dios lo libró una y otra y otra y otra y otra vez. Y David dice: Señor, yo sé que tú me librarás otra vez. Hermano amado, Dios nos ha librado en el pasado, lo puede hacer ahora. Dios nos ha ayudado en el pasado, lo puede hacer ahora. ¿Por qué dudas entonces ahora? ¿Por qué ahora pierdes tu fe y tu confianza? ¿Por qué ahora pierdes tu ánimo y tu gozo cuando has visto la obra de Dios en el pasado? No, hermano, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Dios ha hecho en el pasado en tu vida lo puede hacer otra vez en el presente. Nunca olvides, hermano, lo que Dios ha hecho por ti. Nunca olvides lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Así como Dios nos ha guardado antes, lo puede hacer ahora. Y vea cómo termina el Salmo 8. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea su bendición. Lo que David dice es: la salvación le pertenece a Él. Yo no puedo hacer nada. Yo voy a dejar que lo haga todo. Su bendición siempre estará sobre su pueblo. Esta imagen es interesante porque David entiende que si él como rey cae, obviamente el pueblo se iba a dividir en gran manera. Que después, lamentablemente, por mano de Roboam sí se dividió. Pero dice David: Señor, que la salvación es tuya. Solo tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer, y sobre tu pueblo va a haber bendición. Ahora, mis hermanos, quiero darte dos aplicaciones muy sencillas y rápidas para concluir ya en este mensaje. En primer lugar, hermanos, quiero que veamos que este salmo
nos hace un eco en casi 2000 años después. Versículo 1 y 2, vemos que los enemigos de David, el rey, dicen: para ti ya no hay salvación, estás perdido. Para ti, rey David, ya no hay esperanza. Y nota que el Salmo 3 siempre está conectado con los Salmos 1 y Salmo 2, porque en el Salmo 2 vemos que se amotinan y se levantan los reyes de la tierra contra el rey, contra el ungido del Dios. ¿Te acuerdas del Salmo 2? Aquí estamos viendo a un rey que tiene enemigos que se han levantado contra él. Por eso algunos dicen que el Salmo 3 fue colocado aquí, precisamente por esa conexión que hay entre el 2 y el 1. Pero hermanos, este eco de estos enemigos que se levantan contra el rey y le dicen: ¡hey! Si Dios es tu Dios, entonces que Él te salve. Esto lo encontramos 2000 años después en el Calvario. Nota, hermanos, Mateo 27, por favor, acompáñame en tu Biblia. Mateo 27, 37 al 44. Esto que David vivió también nos hace un eco 2000 años después, o unos años después. Mateo 27, por favor, 37 al 44. Y pusieron sobre su cabeza, hablando de Jesús, su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda de la cruz y creeremos en él. Mira el 43, confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Nota que son las mismas expresiones que en el Salmo 3. Mis enemigos dicen: no hay para él salvación en Dios. Y aquí toda la nación de Israel y la turba enardecida le decían: si tú eres el Hijo de Dios, pues dile a tu padre que te baje. Confiaste en Dios, pues que Dios te libre. Y vamos a creer en ti. Hermanos, David tipifica los sufrimientos que el rey, que Cristo el rey, iba a padecer años después. Hermanos, David es un tipo de Jesucristo. Obviamente Cristo es del linaje del mismo David. Pero aquí estamos viendo, hermanos, que aún el rey padeció esto mismo que el salmista padeció. Ahora, cualquiera de nosotros en la historia, una historia tradicional, podríamos pensar: pero Dios no lo libró a él. A David sí. Si tú lees el 2 de Samuel, vas a ver que Dios libró a David. Absalón terminó colgado en su cabello en un árbol. Y Joab, hijo de Sarbia, como Joab siempre era, lo mató. Dios salvó a David ese día. Y cualquiera de nosotros podría pensar: bueno, pero Cristo no, porque Cristo sí murió. Hermanos amados, es que Cristo no estaba buscando una victoria momentánea de la cruz. Cristo estaba buscando la victoria de victorias, aplastar la cabeza de la serpiente. Ese día Cristo tuvo que morir para que mañana nosotros pudiéramos tener victoria. Y hermanos, Dios le dio la victoria a Cristo. Dios escuchó a su Hijo porque resucitó de entre los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre toda rodilla se doble y confiese que Él es el Señor. Toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra, y Cristo está sentado a la diestra del trono de Dios. No, Dios sí escuchó a su Hijo, y gracias a su Hijo tú y yo también tenemos victoria. En este momento Dios le dio la espalda porque estaba cargando nuestros pecados. Porque a la postre aplastaría la cabeza de la muerte, la serpiente astuta. Y el día de mañana, hermanos, tú y yo estaremos sentados en el cielos nuevos y en tierra nueva. No, Cristo sí obtuvo victoria. No buscaba una victoria terrenal. Me acuerdo cuando yo era jovencito, más pequeño, y veía la pasión de Cristo, hermanos. Veía la pasión de Cristo antes.
Y cuando oía esta escena de que te bajes, yo decía, Señor, pues bájate y consúmelos de una vez a todos. Más a Pilato, que me cae bien gordo. Pero no entendía que aunque para ese momento, para ellos, eso fue una derrota, no, hermanos, hubo una gran victoria. Por eso Pablo dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y la salvación, como termina el Salmo 8, la salvación sí es de Jehová. Él es el autor de la salvación. Cristo es el consumador de ella. Y sobre su pueblo, sobre los que hemos creído, hay bendición. Gracias al sacrificio de Cristo y al que fuimos salvos por medio de su sangre, ahora tú y yo tenemos la misma seguridad que el salmista tuvo cuando dijo: busqué a Jehová y Él me oyó. Porque cada vez que tú y yo vamos al trono de Dios en oración, cada vez que tú y yo tenemos un problema, una tribulación, una adversidad, yo puedo acercarme a Dios con confianza, con la certeza de que Él me escucha, porque Él ya no ve mi pecado, ve la justicia de Cristo en nosotros. Y ahora toda oración que tú y yo elevemos, Él la oye. Hermanos, antes sin Cristo, nuestras oraciones no llegaban a los oídos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Por eso cuando hablo con la gente sin Cristo y me dicen: no, yo le oro a mi Padrecito, a Diosito todos los días y Él me oye. Yo siempre les digo: ¿estás seguro de que Dios lo oye? Porque Dios, hermanos, no puede tener comunión con un impío. Porque Dios no puede escuchar la voz de un pecador, porque está muerto en delitos y pecados. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida y nos limpió, nos purificó, nos hizo aceptos en el amado, nos adoptó como sus hijos, y ahora podemos acudir al trono de gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora cuando estamos en tribulación y angustia, adversidad, tú y yo podemos venir ante Dios y Él nos va a oír. Y podemos levantarnos de ese lugar, de esa silla, de esa banca, de esa cama, de esa tierra, del monte, no sé dónde a ti te guste orar. Y podemos levantarnos con la certeza de que Dios nos ha escuchado. Quizá a lo mejor Él no va a solucionar el problema cuando yo quiera. Pero una certeza sí tengo: Dios me oyó. Mi carga ya está en sus manos. Mi problema ya está en Él. Él tendrá el control. Yo no tengo por qué afanarme, ni estresarme, ni turbarme, ni estar sin dormir. Mi carga ya la tiene mi Padre Celestial. Y si yo, que soy malo, le sé dar buenas dádivas a mis hijos, cuanto más Él nos dará las cosas que le pidamos. Yo en eso puedo descansar. Pero podemos descansar, hermanos, gracias a Jesús. Hermanos, Cristo hizo que este salmo se pudiera cumplir también en nuestra vida. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hermano querido, no pierdas la fe. No permitas que tu dolor te enceguezca al grado que tu corazón se endurezca y se llene de incredulidad. Como vimos el domingo, entre tanto que se dice hoy, no tentemos al Señor. Confía. Clama a Él. ¿Tienes problemas? Clama a Él. Hay un trono de gracia abierto 24 horas, 7 días a la semana, 365 del año. Tú puedes clamar a Él. Tú no me necesitas a mí para llegar más cerca de Dios. Tú estás cerca de Dios por la sangre de su Hijo. No tengas la idea del catolicismo de que necesito que el pastor venga y ore por mí para que me ayude a llevar mi oración al cielo. No, hermanos amados, tú y yo somos hijos de Dios y hemos creído. Y el mismo acceso que yo tengo al Padre lo tienes tu hijo. El mismo acceso que yo tengo al Padre tú también lo tienes. El problema es que no nos gusta orar. Y ese problema no tiene que ver con Dios. Ese problema tiene que ver con tu corazón. Amados hermanos, en la tribulación es muy fácil alejarnos. Pero yo creo que en la tribulación es cuando más debemos de confiar. Confiemos en Dios, quien nos oye cuando estamos en tribulación. Vamos a orar, hermanos, puestos de pie, por favor.
Cabeza inclinada, ojos cerrados.